Bueno, listo, mi coronel Carrascal. Bueno, muy buenas noches a todos, 6:08 de hoy viernes, abril 16. Bienvenidos todos a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a su aula máxima. Nos encontramos aquí todos los días a las 6 de la tarde en este encuentro que permite la Fundación con el conocimiento, la transformación de ciudadanos y el sueño de lograr nuevos estadistas y personas preparadas para la dirección del país. Generación de opinión, generación de conceptos interesantes. Estamos entonces en el aula máxima ofrecida por Café do Manolo aquí en Dos Quebradas de Risaralda y muy agradecidos con todos los que están participando, por supuesto, en esta sala. Una bienvenida muy especial a la ingeniera Rosita, al Juan Castillo, a Oscar García, Mario Posada, Luis Carvajal, José Castro, José Pinilla, José Martínez, Hugo Valencia, Efraín Vázquez, Daniel Franco, Campo Elías Ortiz, Luis Alberto Arias y el señor coronel Luis Alberto Villamarín, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Mi coronel, bienvenido. La sala es suya, 6 y 9 minutos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Como siempre, un especial saludo de bienvenida y de satisfacción de tenerlos en esta sala compartiendo eh, los puntos de vista y los conocimientos especiales acerca de temas que nos atañen y que inciden en la vida política, social, económica y cultural de Colombia y del mundo. Y desde luego, con la visión de tener personas que a su vez tengan visión de estrategas o de estadistas o que piensen como estrategas o estadistas. Eh, para el día de hoy tenemos un ejercicio muy interesante que es analizar con ustedes las perspectivas, posibilidades y probabilidades de la participación de las reservas de las fuerzas militares y de policía dentro del ejercicio democrático que se realizará en el año 2022 para elegir el Congreso de la República y el presidente de la República. Lo hemos enfocado este análisis con base en la experiencia que ha ido acumulando en 1 año y medio de ejercicio de formación de personas con visión de estadistas y con pensamiento de estrategas o con pensamiento de estadistas y visión de estrategas eh, en una serie de conversatorios, de talleres, de ejercicios académicos y de intercambios de puntos de vista que nos han ido dando la forma de construir un mapa con el cual podemos decir hoy que sin ser un estudio científico ni sustentado en cifras ni en eh, procesos experimentales, pero sí de una observación permanente, y la observación también es muy válida en una primera conclusión científica, porque al fin y al cabo la ciencia es observación, pues sí podemos tener la certeza de que estamos en una aproximación muy concreta de cuál es la realidad de lo que pasa con las reservas frente al futuro de la elección para el año 2022. Entonces queremos pedirles a ustedes su participación al final enfocada no tanto en la conferencia, sino en cómo resolver estos problemas de la perspectiva, si es que se quiere participar en la elección del 22, y que nos alejemos un poco de esas frases de cajón y de esas frases de comidilla y esas palabras de comidilla que es que hay que unir la reserva y que si no se une la reserva entonces nos va a venir a gobernar Maduro y de ahí no salimos, sino es buscarle los caminos con visión de estadistas, con visión de personas que miran diferente. Imitemos al primer ministro Winston Churchill, que no veía problemas en las soluciones, sino soluciones a los problemas, que veía cada problema como una oportunidad y era la forma de demostrarle, como le dijo en reiteradas ocasiones al pueblo británico, que es con sangre, sudor y lágrimas que se hacen los cambios y no simplemente pensando en que el cambio se da porque soy una persona y ya eso ocurre por obra y gracia del Espíritu Santo y ya todos estamos bien. Hemos dicho, la gobernanza moderna implica la participación en ambos sentidos,
Entonces, si se va a construir, si se va a participar en política donde está tomando fuerza la gobernanza, pues hay que partir del principio que esa gobernanza se debe construir desde la base de lo que se está haciendo. Entonces, por eso decimos que vamos a ver las perspectivas, posibilidades y probabilidades. Seguramente por nuestra forma de utilizar el idioma y de hablar a diario, parecería que las tres cosas significan lo mismo y resulta que no son lo mismo, como lo vamos a ver ahora, para que podamos avanzar y comprender cuáles son las perspectivas, posibilidades y probabilidades de la reserva sin apasionamientos, sin egos y sin considerar que ya tenemos el mundo agarrado por las manos. Entonces, dicen los diccionarios, no lo dice el suscrito, dice el diccionario, que una perspectiva es un modo de analizar una situación determinada y otros le agregan que es una forma de ver un evento específico. Y entonces el mejor ejemplo de este es este meme o este dibujo que vemos aquí al lado superior derecho, que nos dice dos señores están debatiendo más o menos en una forma acalorada, como usualmente suele ocurrir en política cuando existen pasiones y no razones, que el uno dice esto es un 6 y el otro dice no, pues yo lo que veo es un 9. Entonces eso es una perspectiva, es una forma de analizar una situación determinada y resulta que las perspectivas son muchísimas, ¿no? Entonces, si se miran las elecciones del 22, podemos decir que en perspectiva, un segmento poblacional que se llama reserva de la fuerza pública puede ocupar todas las curules, claro, eso es una perspectiva, es una forma de ver. Y otro dice, no, no, yo lo que veo es que no veo ninguno. Entonces, es otra perspectiva. Pero son formas de ver, son formas de concebir, de analizar. Las posibilidades, entonces vemos al señor aquí, al artista, caminando sobre la cuerda floja de un lado al otro y tiene dos posibilidades grandes, o termina o se cae, pero tiene más posibilidades, ¿no? Puede quedarse ahí en un helicóptero, lo salva, o se queda colgado de las manos, bueno, hay mil posibilidades, pero hay posibilidades, o sea, hay eventualidades de que puede ocurrir. Y lo definen como una condición o propiedad para que algo ocurra o pueda acontecer. Entonces, la mejor posibilidad que tiene el señor es llegar al otro lado intacto en medio de esta cuerda y cumplir el objetivo. Las otras, pues ya no son posibilidades tan positivas para él, porque puede devolverse, etcétera, etcétera. Bueno, y la probabilidad ya se acerca más a las ciencias, porque una probabilidad es más o menos una tendencia, para hablar más concretamente. Y dice que es un cálculo matemático de las posibilidades que acabamos de ver que existen para que una cosa se cumpla o suceda al azar. Entonces, si lo miramos dentro de la reserva, lo que está pasando, perspectivas muchísimas, posibilidades algunas y probabilidades por el momento no hay ninguna porque todavía no hay ni una organización ni un grupo que pueda decir si ha hecho esto, si ha hecho lo otro y se puede medir y cuantificar y hacer una proyección o hacer una probabilidad, una tendencia. No se puede hacer todavía. Entonces, esos tres puntos nos da la razón y nos dice que la reserva se quedó por el momento en perspectivas, teniendo algunas posibilidades y que la probabilidad la podemos determinar cuando ya haya un avance. Con esto queremos decir que es la base para entender esa radiografía de lo que tenemos, no para seguirnos diagnosticando, porque Colombia está diagnosticada, sino es para ver qué salimos a hacer después de lo que vemos hoy, o si seguimos en lo mismo, diciendo que la verdadera derecha va a salvar el país y que hay que votar por unos caudillos y ya esa fue la solución. Entonces lo vamos a analizar aquí para que miremos desde la perspectiva analítica y perspectiva es una forma de ver un análisis. Bueno, entonces comencemos por entender algo muy esencial que es, que nos lo decía la ingeniera Rosita hace unos días y nos insistió mucho en que leyéramos los requisitos para ser congresista y el calendario electoral para entender por lo menos dónde estamos parados y no hablar por hablar ni decir simplemente enviar por las redes sociales unos póster ya tenemos candidatos y soluciones mágicas a todos los problemas. Entonces hay tres elementos, tres bloques, tres conjuntos,
tres estructuras muy sólidas que son las que caracterizan para que alguien sea elegido. Y en la medida que avancemos analizando estas tres estructuras, nos vamos a dar cuenta que todas gravitan alrededor de una palabra mágica. Esa palabra sí es mágica. Se llama conocimiento. Conocimiento. Los gringos la resumen en el know-how, el saber cómo. Nosotros decimos aquí conocimiento hablando en español y a ese conocimiento le vamos a explicar ahora o añadir o a colgar un poco de elementos que nos van a dar la razón de por dónde anda. Entonces, los tres requisitos para ser elegido a un cargo público como aspiran muy legítimamente miembros de las reservas y ojalá que llegaran todos, es un requisito formal o unos requisitos formales, otro bloque que es un partido político y otro bloque que es hacer política para ganar y continuar. Y como ustedes ven por la estructura de las flechitas, se vuelve un círculo vicioso. Toca estar dentro de los requisitos formales o los requisitos formales que da la ley, los procedimentales y los morales. Toca pertenecer a un partido o estar matriculado dentro de un movimiento que se proyecta como partido y que consigue la personería jurídica y tiene que hacer política para ganar, porque si no va a ganar, sino que piensa participar por a ver cómo le va y cómo, pues está de una vez aplicando el viejo lema de que el que no espera vencer ya inició el combate vencido. Y eso se convierte en que un círculo vicioso y todo depende, como lo vemos aquí con estas dos lineecitas, del know-how, del conocimiento, de que tenga en la mente cómo se arman todas las fichas y sepa dónde colocar esta para completar el rompecabezas. Esa es la fórmula esencial, así muy sencilla de explicarlo. Entonces miremos, condiciones formales pues son todas las que ordena la ley, que no esté condenado penalmente, que no tenga investigaciones por fraudes al Estado, que no tenga denuncias penales graves, que no esté militando en otro partido distinto al que se inscribe, que haya cumplido con las pólizas y otros requisitos que tiene la ley, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de requisitos de ley que están en los documentos legales y que hay que consultarlos y verificarlos uno a uno. Pero vienen unos requisitos procedimentales que se entrelazan si ustedes trasladan de frente esta flecha y pasan por debajo del partido o por encima del partido, que tienen que llegar con el conocimiento. Entonces el conocimiento no es simplemente decir que ya estuvo en unas regiones y conoce el país, sino que tiene que tener un bagaje, una estructura completa de conocimiento en distintos campos del saber y del actuar para que pueda desarrollar el requisito procedimental que no está escrito en la ley, pero lo mandan las buenas costumbres y lo mandan el hacer, el quehacer político, el quehacer con la comunidad. Entonces tiene que hacer una buena campaña electoral y con eso ya tiene trabajo bastante trabajo. No es simplemente decir que se lance el nombre de las reservas, de las fuerzas militares y de policía y que al otro día corre todo el mundo a votar por él. No, tiene que montar una campaña electoral con una serie de argumentos y de elementos como son una línea política clara, unos objetivos claros, unos compromisos claros con las comunidades y una visión de Estado, de país y de sociedad que quiere llevar para reformar, porque de lo contrario no va a cumplir con este tercer punto que es hacer política para ganar y continuar. Entonces vemos que todo es entrelazado una cosa con la otra y eso cuando se arma una estructura así que una cosa está entrelazada con la otra se llama estrategia. Los ingenieros industriales lo llaman la integración del trabajo del diagrama hombre-máquina y cada ingeniero le pone un nombre y pues si le preguntamos a un experto en aeronavegación nos va a dar otros conceptos, pero siempre tiene que haber una concreción. Entonces la campaña electoral no es simplemente decir yo me lanzo y sacar una lista de conozco a 50 personas y este me ayuda a conseguir 5 votos, eso apenas es como una parte de, es un apunte de, pero es todo el proceso que significa una campaña electoral articulada a la de un partido. O sea,
volvemos a lo mismo. Si no está articulada una cosa con la otra, no funciona. Entonces, no es simplemente decir, es que como no hay partido en la reserva, entonces yo me voy para el partido liberal o conservador o centro democrático, o los verdes o la U o el que sea, que allá me dan el aval y con eso ya simplemente hago mi campaña y consigo los votos. No, ese fue el error del Capitán Fierro, fue el error del general Padilla, fue el error del general Pineda, fue el error de muchos que dijeron, pensaban que yendo a un partido, ya porque están en ese partido la reserva o su potencial votante, porque acordémonos de Aristóteles, el acto y la potencia, el potencial es la posibilidad de que haya que voten por él, van a correr y eso no es así. ¿Por qué? Porque no hay una buena campaña electoral, ni del candidato ni del partido. Entonces, ahí hay que pensarlo y entenderlo. Lo mismo, tiene que en lo procedimental llevar un plan de gobierno. Por Dios, es que no es llegar simplemente y decir, yo soy el candidato de la reserva y voy allá a arreglar los problemas de la reserva. No, ¿cuál es su plan de gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a trabajar en las bancadas del gobierno? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los proyectos que presenta? ¿Y cómo estructura esos proyectos? ¿Cómo los justifica? O sea, hay que tener todo el procedimiento lógico para que su plan de gobierno sea creíble y cambie la vieja forma de hacer política. Lo contrario es meterse a lo mismo y recurrir al cacique de la región y al amiguis que le da la plata, comprar 500 votos aquí, 500 votos allá, trastear votos y todas esas cosas oscuras que todo el mundo sabe que se hacen en Colombia. Pero si hace eso, queda matriculado y queda dentro de ese mismo esquema y finalmente se desprestigia y no cumple con este propósito de hacer política para ganar y continuar, sino que desencanta a su electorado. O sea, así como los vendedores les enseñan en esas técnicas de mercadeo que les dicen es que hay que fidelizar al cliente, pues la campaña electoral y el plan de gobierno que hace un candidato es para fidelizar al cliente, no para fidelizar la corrupción, ni el amiguismo, ni los componendas, sino para fidelizar un proyecto. Por eso insistimos tanto que para hablar de partidos nosotros no podemos hablar de candidatos antes de haber montado el proyecto. Porque ocurre lo elemental, si montamos los candidatos, como todo el mundo dice en la reserva, porque es la mentalidad de la reserva, ya los candidatos tienen que ya ver qué vamos a hacer. Bueno, ¿y cuál es el proyecto? Ah, entonces hagamos el proyecto. Y cuando hace el proyecto, la persona dice, ah, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto. Entonces, primero hagamos el proyecto, pongámonos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer. Primero preparemos todas las maletas para el viaje, arreglemos el carro, echémosle la gasolina, cerremos la puerta, apaguemos la luz, el agua, el gas, verifiquemos que las ventanas quedan trancadas, pongámosle las trancas a las puertas, todo lo que toca hacer para ir al viaje y luego sí salimos a viajar. Pero no salgamos a viajar y en el camino nos acordamos, oiga, se quedó la llave del calentador abierta y está botando gas. Ese es el problema. Entonces, hagamos las cosas al derecho. Primero se monta todo esto y ahí se habla de. Lo otro, tiene que tener empatía con el electorado. Eso es elemental. Si no tiene empatía ni consigo mismo, pues mucho menos va a tener empatía con el electorado. Debe pensar en que va a conseguir los votos, pero no es al estilo tradicional de la corrupción y las bolsas de plata y todas esas cosas turbias que se hacen, sino es cómo va a llegar a vender su plan de gobierno, su empatía con el electorado y hacer que esa masa tan grande que esté en la reserva vote por él porque va a ser un proyecto de desarrollo que es creíble, es verificable y apunta a las soluciones y no simplemente a decir que es que los comunistas nos van a quitar la cabeza y que si no vamos allá no la quitan. Sí, pero ¿con qué argumento nos va a quitar de ahí? Simplemente con decir eso no va a tener argumentos. ¿Cuáles son los proyectos de ley que lleva para hacer eso? ¿Cuáles son los planes de gobierno? ¿Cuál es la integración? ¿Cuál es lo que va a desarrollar con las fuerzas militares y la Policía Nacional para que eso se cumpla? Porque dice, no, es que estamos haciendo el cambio de la ley de sanidad. Sí, eso está socializado con las fuerzas, eso está socializado con los usuarios, con el cliente, con el customer, como dicen los gringos. Ahí es donde está la parte, para conseguir los votos. Lo mismo, ¿cuál es la estrategia para conseguir los votos? ¿Va a hacer reuniones? ¿Va a producir materiales escritos, materiales audiovisuales? ¿Va a hacer esto que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo es su estrategia? No, es que yo ya tengo 5 que me consiguen votos y entonces el que me maneja los votos en Suba está y en Kennedy está y en mentiras. Eso se convierte en que todos
conjugan el verbo mentir. Yo miento, tú mientes, todos mentimos y todos quedamos bien. Eso le ha pasado a todos los partidos, todos los partidos. Si ustedes hablan con una persona que tenga experiencia de eso, les han aplicado el cuento de Echeverry, porque esos que dicen que le tienen 10 votos, no, es que los votos, como dice el doctor Uribe Vélez, que es sabio en eso, hay que trabajar botico por botico. Y le dice él siempre le dice a sus personas que trabajan con él, a sus equipos de trabajo, trabajemos botico por botico, y lo insiste mucho y con su acento paisa. Pero en la reserva salimos con el cuento que ya tenemos no sé cuántas cantidades de votos seguros. No, eso es apenas, como lo vimos al principio, son posibilidades, puede pasar a la probabilidad, son perspectivas que se tienen, que son válidas. Pero una cosa es tener la perspectiva de que en la reserva hay no sé cuántas toneladas de votos, y otra cosa es pasar a la posibilidad y luego tener la probabilidad con base en un trabajo serio que se haga. Bueno, y desde luego tiene que cumplir los compromisos. Entonces vuelve y hace la interpolación con el número 3. Y los morales, hay un montón de valores que necesita un político, pero esencialmente necesita dos no más. Dos, y de ahí ustedes le pueden agregar todos los que quieran, y miren, lo verá que no estoy exagerando. Sea transparente, no sea bandido, no sea tramposo, no sea incorrecto, sea transparente, no engañe al votante, ni utilice el puesto, el cargo, como están pensando muchos. Yo llego allá es para ganarme 30 millones de pesos o 35 y hacerlos amigos. Si no tiene esa transparencia, es mejor que no vaya, porque va a desprestigiar la reserva y se va a desprestigiar él. Y lo segundo, sea leal con la causa, no que termine pues, haciendo componendas para ganar lo que ya sabemos todos con otros grupitos y grupúsculos y en el Congreso de la República, que es donde se mueve todo eso por intereses. Entonces yo le voto a usted esto, pero usted me vota esto, y ahí por debajo de la mesa hay tanto, y por eso es que el país está descompuesto. Entonces se necesitan esas dos condiciones, de ahí para allá, que sea íntegro, que sea dedicado, que sea juicioso, que trabaje, que haga todo lo que debe hacer una persona correcta, sí, pero primero, ante todo, con el electorado que lo elige, con el país que espera de él, sea transparente y sea leal. Ya eso ahí, lo demás viene por añadidura, como decía el maestro Jesús. Segunda condición es que tiene que pertenecer a un partido político. La experiencia nos dice que a las reservas, y esto no es un secreto porque lo sabe todo el mundo, la han utilizado para que les consiga personas que les ayuden a completar votos para no perder el umbral, porque ese es el estratagema de todos los partidos, y todos son todos. No se queda ninguno por fuera. Partidos y movimientos que ya tienen personalidad jurídica. Ellos necesitan que en la época electoral se le unan personas que tienen unos caudales pequeños, porque ya tienen a sus caciques, que son los que están a la cabeza y seguirán estando a la cabeza, porque la corruptela sigue ese círculo vicioso, y entonces aparece el enamorado, el idealista, que no entiende de eso y cree que descubrió que el agua moja a última hora, o que el aire es muy importante para que los aviones vuelen, piensa que descubrió eso y se deja utilizar, y entonces cae en trampas como las siguientes, por poner unos ejemplos. Primero, consígame y nosotros lo dejamos aquí y usted va a ser senador de la República. La persona se emociona, claro, tengo el aval de tal grupo, de tal otro grupo, ya soy senador de la República, y se vota de cabeza, pero no tiene ni lo procedimental ni lo moral, porque está procediendo ya en forma incorrecta, ya está entrando en el juego, sabiendo cómo es el juego. Segundo, otra fórmula mágica que utilizan los políticos para utilizar incautos y ganar y posicionarse, es que usualmente sostenerse en una cámara, en la Cámara de Representantes en algunas regiones es muy difícil. Por ejemplo, en Bogotá es casi imposible que alguien repita cámara, porque Bogotá es la ciudad cosmopolita que recibe gente de todas partes del país, aporta un gran caudal en las elecciones, pero no aporta lealtades a políticos. Y como funciona la política en Colombia, donde no hay lealtad del político hacia su electorado, pues es muy difícil que la persona se mantenga en la Cámara, a menos que esté haciendo lo que ya sabemos, repartiendo corrupción. Pero entonces los políticos ya expertos que saben que comienzan su carrera en la Cámara, rapidito buscan dar el salto al Senado. ¿Y cuál es la figura elemental que utilizan? Que no se la inventaron ahora, eso existe desde la época
de Tomás Cipriano Mosquera cuando aparecieron las primeras sistemas bicamerales. Eso no existe de ahora. Es busque a un idiota útil en un departamento y dígale, usted va a ser representante a la Cámara por mi partido. Yo le doy el aval y se lo consigo. Pero usted va en llave conmigo y vamos los dos. Entonces, usted Cámara y yo Senado. Y la persona inmediatamente cae redondita. Dice, listo, hagámosle. Y entonces la persona se lanza, se sacrifica. Algunos hasta hipotecan la casa y piensan que descubrieron que el agua moja. Pero como no hay ni campaña electoral, ni plan de gobierno, ni empatía con el electorado, ni estrategia, la única estrategia que existe es la que lo está utilizando, que vamos y que nuestro partido va a llegar y va a cambiar el Congreso y de ahí no salen, porque ese es el discurso que echan. Y tenemos unos programas para que resolver salud, educación, vivienda y trabajo. Ya, con eso, con esas 4 palabras dan la vuelta, pero no tienen nada concreto. Entonces la persona cae redonda y el señor senador se queda en Bogotá, claro, sigue trabajando sus bases que tiene, pero tiene uno que le trabaja en La Guajira, otro que le trabaja en Nariño, otro en el Valle, otro en Antioquia, y cada uno le consigue X cantidad de votos. Entonces puede darse el lujo de conseguir hasta 40.000, 50.000 votos con personas que se los consiguen en todo el país, y esas personas se quedan mirando un chispero, quedan endeudadas casi siempre, y finalmente no pasó nada. Entonces esa opción de ir por un partido distinto tiene muchos bemoles y hay que ser completamente transparentes y honestos y hablarle claro al que le dice si quiere o no quiere. Porque insistimos, las expectativas pueden ser muchas, las perspectivas muchísimas, están abiertas todas. Las posibilidades se van decantando y las probabilidades ya son muy precisas. Entonces, si hace el ejercicio bien hecho, es otra cosa. ¿Qué requiere un partido político para ser partido realmente? No esas montoneras que tenemos aquí, que son petristas, uribistas, samperistas, santistas, gaviristas y todo lo que termine en istas se vuelven los partidos políticos en Colombia, los movimientos. Necesita tener plan estratégico, pero además de tenerlo hay que cumplirlo, ¿no? Porque el papel aguanta todo. Plan estratégico donde se determinan misiones, tareas, y para eso se requiere una sola palabra: compromiso, porque los colombianos somos muy dados a llegar en el momento de planeación, hagamos esto, hagamos lo otro, y escriba y lo vamos a hacer, y de ahí no pasa. Y después comienzan a escurrirle el bulto y a dejar a 2 o 3 encargados de todo, pero en el momento de sacar pecho, todos somos, ¿no? Eso sí, eso lo hicimos nosotros, es lo que construimos entre todos. Entonces, el plan estratégico debe ser muy bien planeado, pero también debe ser articulado. Cultura organizacional. Un partido político, como cualquier empresa seria, necesita cultura organizacional. Si no tiene eso, es montonera y se presta para que haya divergencias, conflictos, enfrentamientos, choques, intereses oscuros, trapisondas, engaños, mentiras, deslealtades. Todo lo que ustedes quieran encontrar, lo encuentran en algo que no tiene cultura organizacional, porque es un elefante que se mueve, pero no tiene una estructura orgánica. Un partido que no tenga estructura orgánica no es partido, pero no lo puede construir una sola persona, eso lo tiene que construir muchos, y se hace con compromiso. Y el compromiso no es simplemente decir de dientes para afuera aquí estamos, sino es trabajandito, trabajandito. Y la cultura organizacional en la parte de la estructura orgánica es fundamental. Un partido debe tener una dirección nacional, una dirección departamental, municipal y veredal, como mínimo. Nuestro problema en la reserva es que todos quieren ser de la dirección nacional, quieren tener voz y voto, quieren una transversalidad en la que todos somos iguales, y entonces no hay posibilidad de que nadie dirija porque es que todos somos iguales y aquí nadie puede dirigir, y entonces no se puede. Definitivamente es todos somos iguales o si no, no hay nada. Y eso no es cierto. Los partidos tienen, como lo vimos en los principios de la guerra, unidad de mando, pero no se ha podido entender en la reserva. Pero somos, como los colombianos en general, en la reserva, muy hábiles para agredirnos entre nosotros. Claro, eso sí, yo le falto al respeto al general y lo puse en su puesto. Y el otro dice, yo le falté al respeto al coronel y viceversa. Y tal. Perfecto, hasta ahí somos unos mal. Pero viene un político y no somos capaces de ponerlo en su puesto. A ese sí no, porque es el señor político. Entonces, ¿a qué estamos jugando ahí? Hay que ponerle cultura organizacional a esto. Hay que tener estructura, convicción, etcétera, etcétera. Segundo, hay que tener identidad. Si no se tiene una identidad de principios, de fundamentos, de procesos éticos, de procesos morales, de qué es lo que se quiere, entonces no estamos haciendo política, sino politiquería y corrupción. O sea, si no nos identificamos
completamente aparte de toda esa podredumbre que hay en la política colombiana, sino que queremos estar ahí, pues no tenemos identidad. Y cuando uno no tiene identidad, pues no se identifica en nada. Si el padre de familia no tiene identidad en la familia, pues la familia no tiene identidad. Si si el colegio tiene unos docentes que no tienen identidad, sino que están enfocados en otra cosa, el colegio no tiene identidad. Y así sucesivamente donde ustedes lo busquen. Ideología. A ver, ¿cuál es la ideología que vamos a mostrar? Aquí hemos hecho unos ejercicios interesantes de la derecha y la izquierda y nos deja pensando a ver en qué lado estamos. Entonces no es simplemente decir que somos de un lado o de otro, sino cuál es la ideología, cuál es ese concepto ideológico que quiere transmitir el partido. Los partidos en Colombia no lo tienen y ese es el problema de que no hay claridad y la prensa es la que se encarga de decir es que Uribe es de ultraderecha y es que Petro es de ultraizquierda y resulta que ni lo uno ni lo otro, porque ni Uribe es de la sangre azul del rey de Inglaterra o de la reina de Inglaterra, ni Petro es hijo de Lenin. Entonces, no hay una claridad ideológica y eso es necesarísimo. Y lo último, ¿cuál es la estrategia que se tiene para que el partido funcione? Y eso incide en hacer política para ganar y continuar. Pero todo esto llega al conocimiento y el conocimiento le da la vuelta y mantiene un círculo que es el que cíclicamente le da la posibilidad de ser elegido. Si no se construye esto, señores, ¿para qué nos engañamos y decimos que tenemos la potencialidad de tener no sé cuántos candidatos en el Congreso y en el Senado y en la Cámara, que los podemos tener, pero primero construyamos esto. Armemos así de sencillo como está en esta ayuda, ahí gravita todo el enredo. Y para eso hemos insistido desde el principio, está la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que dice cuáles son las líneas de acción y la preparación que debe tener en ese conocimiento en todo lo que pasa en el mundo. Lo insistimos y lo repetimos hoy. Una persona que quiera participar en política, así sea concejal del pueblo más chiquito de Colombia, si no conoce lo que está pasando en el mundo, no va a poder integrar su comunidad a los desarrollos, porque esto anda a velocidades 1000. Y la juventud, mal preparada, bien preparada, pero tiene acceso a todo eso y es el futuro del país, porque es la cíclica evolución de los pueblos. Y por no haber tenido los que nos antecedieron esa visión de enfocarlo así, es que el país está como está. Entonces viene la pregunta del millón. Si ya entendemos cuál es el problema, ¿por qué no hacemos la solución por donde es si nos seguimos enfrascados en la solución que no ha funcionado? De pensar, ¿no? Bueno, ahora aquí viene un elemento y ustedes dirán, bueno, ¿y este que se le corrió la cabeza que trajo aquí fue a la selección de fútbol y me la puso? No, no. Ese es el mejor ejemplo de cómo se organiza la política y lo vamos a ver y lo vamos a entender. Ustedes ven atrás la masa. Todos pagaron, no sé, 100,000, 50,000, 70,000 pesos por la camiseta y vamos a asumir de que pagaron por la camiseta a la entidad oficial para que ese dinero financie a la Selección Colombia. Ven que más abajo, detrás de estos muchachos que están ahí, que van a jugar el partido, hay un equipo, se llama el equipo técnico, que son los que lo dirigen, y esos no son montonera, ni son todos, ¿no? Y lo mismo, aquí adelante no hay sino 11, y 3 que están de reemplazo, o 4 de acuerdo con el reglamento que haya. Los otros entrenaron, pero el técnico les dijo, no, usted no está convocado para este partido. Van Pedro, Chucho, Jacinto, José y este son los que van al partido. Esa es la política, es lo mismo, pero en las reservas todavía nos falta entender eso. Nos falta entender que los que están allá, que dicen que no quieren participar, no quieren entrar al partido, no quieren prepararse como jugadores, entonces tienen que entender que tienen que comprar la camiseta, que tienen que comprar el PIN, que tienen que buscar los recursos para que esa selección de fútbol que vamos a llevar a que juegue en el partido en el Congreso tenga todos los requisitos y esté tan bien fortalecida que no vaya a caer en la corrupción ni en la deslealtad con el movimiento. Y tiene un equipo técnico que es el que los dirige y a esos hay que respaldarlos y fortalecerlos. No que los 100 millones que están detrás o los 30 millones, todos sean el director técnico y le van a decir al técnico cómo es que mueve las fichas. ¿Será que nos queda muy difícil entender eso? Entonces, es un ejemplo claro y concreto. Sí, claro, James Rodríguez es un maestro con el balón. Ospina es un arquerazo, claro, eso es de los mejores del mundo. Y así cada uno de los que ustedes miran ahí en la foto, todos son maravillosos jugadores. Sí, pero no son sino 11. Son esos 11 y el técnico, que digamos es la dirección del partido que se quiere formar,
ese técnico dice, y Ospina juegue de arquero, él no es delantero, él no es centrocampista, no, él es arquero. Y ahí es donde juega y se prepara para ser arquero. Entonces, si queremos ir a la política, bueno, tenemos tantos, entonces preparemos a este para que trabaje en la comisión de tal en el Congreso y allá, ¿no? Él no tiene que ver con defensa nacional, no tiene que ver con desarrollo, ese es su trabajo y lo va a hacer bien. Y lo mismo, no, pues que este sí es muy hábil para la parte de defensa nacional, entonces el que nos representa. Pero no es la montonera de que todos le disparamos al tiempo al mismo objetivo y al fin no le disparamos a ninguno. Es elemental de entender. Y detrás de ellos hay un cuerpo técnico, un cuerpo dirigente que se sienta, que planea, que hace los entrenamientos, que los dirige, que los ensaya, y un buen partido político prepara a su gente. No es con póster en WhatsApp, no señores. Lo prepara es para que sepa qué va a decir, qué va a hacer, cuáles son los proyectos que va a defender, por qué no los va a defender, si está de acuerdo con el aborto, si no está de acuerdo con el aborto, si está de acuerdo con que el país se endeude, si no se endeude, por qué sí, por qué no, si comercia con este país, si firma un tratado de comercio, porque es que eso es lo que va a hacer en el Congreso. Entonces, si no tiene ese conocimiento de qué va a hablar allá, si no entiende la estrategia y la táctica de qué, entonces, este ejemplo que nos quede bien grabado. Hay un grupo grande que son los militantes en la política que están allá en el estadio, que compran la camiseta, que compran el PIN, que apoyan todo lo que necesite para que financie. Hay un cuerpo técnico que maneja esto. ¿Y cómo lo seleccionan? Miren ustedes la diferencia, que es lo que quiero compararles con la política. No es que llega y dice Ospina no dice yo soy el arquero del equipo de la selección Colombia, no señor. Hay 4 o 5 y ya el técnico decide que es él, porque está mejor o porque, bueno, por lo que sea, pero fue el técnico el que lo puso ahí porque confía que es el que lo va a hacer mejor. Y no es que Estefan Medina dice que yo soy el mejor marcador derecho del mundo y entonces el señor Peckerman o el señor que esté de técnico me tiene que colocar. No, señor. Él tiene que jugar muy duro en la liga donde está, tiene que demostrar la forma y entonces los seguidores, los que lo están observando, dicen, sí, señor, ese es el. Entonces, que sea el señor Medina el que juegue en pero en la reserva no queremos hacerlo así. No queremos demostrar el perrenque donde nos toca, sino ya no es que yo soy y es que yo llevo no sé cuántos años. Entonces la contrapregunta es, ¿cuántos futbolistas en Colombia hace 10 años juegan en, no sé, en el Atlético Bucaramanga o en el Junior o en el Santa Fe y nunca lo llaman a la selección Colombia? La respuesta más fácil es la rosca. No, no es la rosca, es porque no ha dado la talla para que llegue allá. Entonces no es el hecho de llevar 10 años porque aparece un genio como James Rodríguez que tenía 16, 17 años y era de la selección Colombia porque tiene el talento. Entonces lo que tenemos que buscar es talentos, cazar talentos para la política, pero no es el que dice que ya se impone. ¿Y cómo los hacen con estos muchachos para que veamos que en la política debe ser igual? Los concentran, o estoy diciendo mentiras, no creo que no, los concentran 30, 40, no sé cuánto llamen, y comienzan por sustracción de materia, este se va, y el día que hay que inscribir la plantilla de 22, no inscriben sino 22, los otros tenían unas capacidades tenaces, pero no pasaron la prueba. Y si lo hacen en el deporte, que es lo que más nos gusta, y el fútbol, del cual somos casi todos los colombianos seguidores, ¿por qué no le aprendemos eso tan elemental como lo hacen ellos? Y los que están entre el público no se meten allá a la cancha porque no tienen las habilidades, pero apoyan a lo que le creen. Entonces, aprendamos ese ejemplo, reflexionemos y no entremos en conflicto, sino miremos lo que nos enseña ese cuadro tan sencillo que vemos ahí de la selección Colombia. Bueno, ahora lo que hemos visto que hay en la reserva. No estamos criticando a nadie aquí, no estamos cuestionando a nadie, sino es lo que hemos decantado por observación. Tenemos unas fortalezas, unas debilidades. Claro, hay oportunidades y otras, pero vamos a ver solamente estas dos cosas, fortalezas y debilidades. Hablemos de las fortalezas y vemos la cadena unida, la cadena fuerte, donde cada eslabón está agarrado perfecto. Y la hormiguita que, bien ubicada, sostiene este tronco tan grande porque está bien ubicada. Está bien, está donde es, fuerte. Bueno, entonces miramos qué fortalezas tenemos nosotros. Tenemos un potencial electoral, incluidos los familiares, que es muy grande. Lo tenemos, existe, es muy concreto, pero está quieto ahí. Es apenas una perspectiva. Es un potencial que está en perspectiva. Tenemos el conocimiento del país. No me alargo en eso. Tenemos capacidad de trabajo. Si hay alguien capacitado para trabajar es un militar o un policía que está acostumbrado
Si le toca darle derecho 8 días, de por la mañana, por la tarde y por la noche lo hace, y no está sacando tarjeta roja ni pidiéndolo, ahí estoy. Y si toca la otra semana, vuelve y arranca. Esa es una capacidad que es única de los militares y policías colombianos. Tenemos el deseo de participar en política de muchas personas que lo han exteriorizado. Es fortaleza, claro. Tener el deseo ya es una fortaleza. Tenemos una inconformidad con la situación actual. No digo con el gobierno actual, con la situación actual de todo lo que ha pasado. Eso es más o menos parejo en todas las reservas. Y tenemos disciplina, por no mencionar más fortalezas. No es que sean las únicas, mencionemos eso. Entonces, ahí hay una cadena fuerte. Pero también tenemos una cadena amarrada con cabulla, que un eslabón se le volvió cabulla. Primera debilidad grave, grande, desconocimiento de la política, y creemos que conocemos porque la persona llegó a X grado y estudió derecho o economía o administración de empresas y se pone bravo. No es que yo sé, porque además soy profesional y todos somos igual. Un momentico. Es que ser abogado o ser economista o ser contador o ser, bueno, cualquier otra profesión, título, eso es algo muy honroso para su bagaje personal, más no es ni significa que tenga ya la habilidad para hacer política, que son dos cosas distintas. Entonces tiene que aprender a hacer lo otro y más bien enriquecer más bien su background que trae con nuevas competencias, y ahí sí, pues como se dice coloquialmente, será una berraquera. Lo segundo que tenemos en la reserva, que es un problema gravísimo, es la visión vertical y de caudillismo, pero fuera de eso, confrontacional, que es peor. Se le agrega ese tercer adjetivo. No solamente vertical y caudillista, sino es confrontacional. Entonces, como no hay ese concepto de construir un partido con un proyecto, entonces soy yo, la cabeza, yo soy, yo. Entonces, si no soy yo, entonces no hay líder. Si en el periódico no se escribe el artículo como yo digo, entonces mejor ese tema no va en el periódico, más o menos es la mentalidad. Entonces, esa visión vertical, caudillista, es la que impide que haya una transversalidad con una dirección lógica. Entonces, el punto no es que la dirección tiene que ser escogido de uno de cada gremio o de cada, no, esa no es la forma. La forma de la dirección es que se escojan a los más capaces, que tengan el mejor conocimiento y lo dirijan. No es haciendo esa forma de que tiene que ser uno de cada lado, o si no somos, porque así no es, ni es por cantidades en masa, porque entonces volveríamos a la ayuda del estadio de fútbol. Entonces, si es por cantidades en masa, entonces que jueguen estos que son más, claro. Claro, pues si aquí si en el estadio hay 50.000 espectadores viendo y estos 11 no satisfacen el gusto, pues entonces pongamos a jugar de los que están aquí. Pero no es así. Entonces, es lo mismo para organizar el partido. No es que el puesto de James Rodríguez lo va a ocupar el que dice que yo lo ocupo porque es que James no juega bien, sino que tiene que ser uno mejor que James Rodríguez, o por lo menos igual. Ese es el punto que tenemos que entender. Lo otro es una apatía tenaz que tenemos por organizarnos, porque esperemos que otros hagan, yo pertenezco, pero espero que se haga, y si sale bien, entonces yo me acomodo en el tren. Es rompiendo esa apatía que se vence esa debilidad. Y la peor debilidad que tenemos es que el tiempo apremia y todos los días pasan, y simplemente es que vamos a organizar y la guerra del WhatsApp, ¿no? Ya, candidato y listo, ya quedó el tipo organizado, y eso por ahí no es porque no hemos cumplido todo lo anterior. Entonces quiere decir, para resumirles el cuento, que la cadena tiene esta cadena fuerte que tenemos en Fortaleza estructurada con unos eslabones templados. Aquí tenemos una cadena que viene muy bien, pero se encontró que en el momento donde debe ser más fuerte tiene una cabulla amarrada ahí que no permite, que se va a reventar en cualquier momento. Y es muy sencillo, si esas debilidades tan elementales como las hemos resumido ahí, las vamos a aplicar a lo que ya vimos que se necesita en ese triángulo para hacer la política con el cuarto elemento que es el conocimiento, pues simplemente esas debilidades acaban con cualquier proyecto. Y reitero, la solución no es pensar en que un partido nos dé el aval, porque es seguir en lo mismo. Y entonces es dilatar la tragedia. O sea, como dice el periodista Plinio Apulayo Mendoza, eso es darle aspirinas al cáncer y no un medicamento adecuado como la quimioterapia, con quimioterapia, perdón. Bueno, entonces nos devolvemos otra vez, porque es que cuando hemos visto todo eso, miremos la perspectiva que hay en la reserva. Es que cada uno mira el número desde su perspectiva
y sigue enfocado en que yo tengo la razón, cuando es apenas una perspectiva. Lo que él tiene en el momento es una perspectiva, no es algo que está cuantificado ni que ha llegado al tercer nivel, que es la probabilidad. La probabilidad ya tiende a ser científica, ya tiende a ser conclusión, ya tiende a ser una tendencia, ya tiende a demostrar algo que se puede medir, verificar y calificar. Entonces, mientras estemos en perspectivas, todos siguen diciendo lo mismo, que es lo que les pedimos, que al final, por favor, no vamos a repetir la palabra, que hay que unir la reserva. ¿Sí? No, esa no es la respuesta. La respuesta es mucho más avanzada de qué necesitamos. Lo mismo, la posibilidad ya es mirando entre todas las perspectivas realmente cuáles son mis capacidades, mis debilidades, que las acabamos de ver en la ayuda de la cadena, hasta dónde están las posibilidades reales. Pero no es simplemente decir, como no hay nada más que hacer, unámonos a este partido y vamos a conseguirle votos a X o Y, porque va a pasar lo mismo de siempre. La reserva va a conservar, va a mantenerse en la apatía. Entonces, ¿dónde está la estructura? ¿Dónde está el plan estratégico para que la reserva deje esa apatía y pase a una acción más concreta? Y llevamos ya más o menos un año y medio tratando de vender esta idea de la fundación y ha sido difícil, pero no imposible ni que no se pueda hacer. Entonces, vemos que la probabilidad es cuando este proceso inicie, que se vean resultados parciales, se puede mirar tendencias y ahí sí se pueden tomar decisiones. Pero esa es la otra, que se quieren tomar decisiones con base en perspectivas y las perspectivas son un ramillete abierto. Siempre serán porque todas están abiertas, como lo decíamos al principio. O tenemos hasta para nombrar presidente de la República, claro que lo tenemos, si miramos toda la perspectiva. Pero si miramos las posibilidades, ya la cosa se agota y decimos, bueno, aquí las posibilidades reales son estas. Y si vamos a las probabilidades, que es lo que nos da los resultados de lo que se haga, pues ya tenemos una explicación lógica. Pero, por favor, entendamos que no es tomando decisiones a la topa tolondra, sino agotando procesos como se llega a una conclusión lógica. Entonces, nos devolvemos otra vez para que vean que está pensado el ejercicio mental. Si ya sabemos que hay que tener un proceso lógico para que los 11 que vamos a poner en la cancha sean dirigidos por un equipo técnico, porque esa es la otra, que como no sabemos de política, creemos que eso es llegar allá y que cada uno se maneja por su lado, y así no es. O sea, la política corrupta puede ser así, pero la política seria, pensando en proyectos de país y en desarrollo, es como montar una empresa seria. En la política, la buena política, un partido es una empresa seria. Entonces, la empresa seria tiene consumidores. En el fútbol son fans, hinchas, seguidores. En la política son militantes. Y en la guerra son soldados. Entonces, el ejemplo siempre será el mismo, la analogía, pero hagamos las cosas al derecho. Y verá que los 11 que vamos a poner en la cancha van y representan lo que quiere la hinchada, lo que quiere el cuerpo técnico y lo que quieren ellos para obtener la Copa X o Y. Fácil de entender y sencillo de explicar. Entonces, como todo debe tener una propuesta de solución, es que esto debe tener unos pasos. Repito, señores, y insisto, a ver si nos queda en la cabeza grabados. No es con los candidatos el primer día, eso es lo último que se hace. Es primero constituyamos el movimiento significativo de ciudadanos. A ver si entendemos que un movimiento significativo de ciudadanos es lo que estamos haciendo en este momento. 30, 40 personas hablando de este tema, nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer esto, ya se constituyó el movimiento significativo. Entonces luego se elabora un estatuto fundacional y un plan estratégico. Si no se hace eso, se están haciendo las cosas al revés e incompletas. Y el estatuto dice, esto va a ser así, 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 todos estamos de acuerdo, se debate, se articula, se trabaja en mesas de trabajo, como se llama, en equipos de trabajo, y finalmente se saca un producto. Cuando todos están de acuerdo con ese producto, entonces se elabora el plan estratégico de cómo vamos a desarrollar esta filosofía que acabamos de construir. Eso se desarrolla construyendo una estructura de cultura organizacional para que mañana no esté sacándole el cuerpo la persona, pasándose para otro lado, actuando de una manera. Entonces va teniendo una hilación coherente. Luego dice, se trabaja intensamente en la construcción de un partido. Y mire que la palabra está intensamente y el texto está en rojo. Intensamente. No es que yo estoy aquí y los demás hagan y entonces yo ni siquiera aporto, pero estoy ahí pendiente todos los días para sacar pecho. Yo estoy aquí, pero no aporta ni la cuota de sostenimiento del partido. Entonces,
Eso no es aporte, eso es oportunismo y causa los choques entre los que están, porque los demás se dan cuenta, y más los militares y policías que nos formamos desde chiquitos dándonos cuenta qué hace el de aquí, qué hace el de allá, y sabemos quién es el que se las tira de vivo y piensa que los demás no se dan cuenta de sus vivezas. Entonces hay que trabajar intensamente exponiendo el hombro y trabajando de verdad para que el partido funcione. Y hay que formar políticamente a nuestros candidatos. Si no los formamos políticamente, no vamos a sacar los 11 en la cancha que van a ser el James Rodríguez, ni el Falcao, ni que va a ser el marcador Estefan Medina, ni va a ser el arquerazo Ospina. No, lo que vamos a llevar es una montonera ya para que le metan una goleada. Entonces, preparémonos, entendamos eso. No es que la fundación dé conferencias porque al coronel Villamarín le fascina dar conferencias, no. Es que hay que trabajar permanentemente la mente del hombre para que el corazón y el cuerpo hagan lo que el conjunto quiere, no lo que una persona quiere, lo que el conjunto. Pensemos así, en conjunto, en equipo. Y hay que preparar los programas de gobierno, los proyectos, y esa fue la razón por la que se creó la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, para tener un tanque de pensamiento, un grupo de personas que se dedican a mirar los aspectos en los cuales el país necesita desarrollo y traer a los participantes, pero no es simplemente asistir a las conferencias, comentar la conferencia y cuando se dice, se propone al final, bueno, sobre este punto que vamos a hacer, entonces yo miro para el otro lado y nos ponemos a hablar de otra cosa. No, es enfocarnos en lo que tenemos que hacer y verá que las cosas funcionan. Y hay que preparar, hay que escoger democráticamente los candidatos. Por Dios, señores, estamos en el mundo del siglo XXI y la gobernanza, y nos dice primero que mínimo el 40%, creo que es la tarifa ahora, deben ser mujeres, pero en eso no se piensa en las reservas. Candidato mi sargento, candidato mi coronel, mi general, mi soldado, y las mujeres, ¿qué? ¿Con qué van a legitimar el partido que piensan hacer o el movimiento? Entonces, por ahí hay que empezar. Y lo segundo es que quédenos bien claro, la selección del candidato no es al principio, es al final. Es que es el proceso y lo miramos en el fútbol y lo repetimos. El señor Estefan Medina no llega a ser titular de la Selección Colombia porque él dice, es que yo soy el mejor del mundo y yo voy a jugar allá. No, él pasa por un proceso, tiene que jugar muy bien en su equipo, tiene que demostrar allá que es el mejor, luego viene a la concentración, participa en los entrenamientos, en cada entrenamiento le entrega alma, corazón y vida, y el técnico dice, si este es el que mejor está jugando de marcador derecho, ahí está. Esa es la fórmula. Entonces pasémoslo al lado de la política. El señor dice que es que yo soy el representante de las reservas del Valle, de Cauca, de Nariño, Antioquia y no sé más dónde, y presidente nacional de las reservas del Morro Pelao y el Alto del Pajonal, y no sé, porque todo eso mandan por los chats. Sí, a ver, ¿qué ha hecho por el partido? No por él, por construir el partido. Porque si él quiere ser candidato del partido es que el partido lo va a elegir. Entonces jugó allá todo su campeonato. Entonces ahora venga a la concentración y demuestren la concentración que es el mejor. Y entonces en la concentración, entre todos dicen, sí, este es el que va a jugar de titular o el cuerpo técnico. Pero no es que desde el principio ya el hombre es titular del equipo porque así no funciona. Bueno, y finalmente, hay que participar en las elecciones para buscar personería jurídica. Y en Colombia es muy sencillo. Se inscribe el movimiento, se establece ya ante la registraduría y el Consejo Electoral quién es el responsable del partido, las cuentas muy claras y todo lo que ordena la ley. O sea, volvemos a la primera ayuda de la cuestión electoral. Y a partir de ahí, tiene que presentarse a las elecciones del Congreso, que son las únicas que dan personalidad jurídica, participa y obtiene un umbral de una manera muy fácil, obteniendo el 3% del potencial electoral. Entonces, del potencial no, sino el caudal electoral, porque el potencial es mucho más. Entonces, digamos que hubo 16 millones de votos, multiplique por 3, sáquenle el 3%, o sea, 500.000 votos. Entonces, con esos 500.000 votos, el partido, si los obtiene, le da la personería jurídica y el Estado le comienza a pagar lo que le paga a los demás partidos mensualmente y le da la posibilidad de que vaya a los medios de comunicación y un montón de cosas. Si no lo cumple, le hacen efectivas las pólizas. Si lo cumple, le devuelven el dinero a las pólizas. Así funciona esto. Entonces, nos parece, señores, que las perspectivas son muchísimas, muchísimas. Podemos poner hasta presidente de la República, pero es una perspectiva. Las posibilidades ya nos dan que podemos llegar al Congreso de la República
con cierto número de candidatos. Y las probabilidades, ya viendo el ejercicio de quién es quién, cómo demuestra, cómo trabaja por todo un plan estratégico, por todo un proyecto, entonces nos queda ya cuáles son realmente los que vamos a mandar. Entonces, estamos en un punto que seguimos en perspectivas y el tiempo nos está agotando y no avanzamos de las perspectivas. No quiero alargarme más, lo único que quiero cerrar es diciéndoles, como decía el general Douglas MacArthur, la historia del fracaso de las guerras puede resumirse en dos palabras. Señores, señoras, que no sea demasiado tarde para que después digamos, sí, no, pues siempre se dijo, pero es que como no nos podemos unir y es que la reserva tiene que unirse, no, es que la unidad no se hace de palabras, es con hechos. Que una fundación, que un equipo de fútbol, que lo que sea, funciona es con hechos, no los que hablan, son los que hacen. Necesitamos gente que haga, no que hable, porque para hablar eso podemos gastar horas y horas, como dice la canción mexicana, podríamos morir en las cantinas. Lo segundo del sabio Einstein es que el sabio Einstein decía que los sabios analizan, estructuran, escudriñan, reflejan, confrontan, verifican, debaten, y el necio discute sin argumentos porque él tiene la razón. Esa es una frase que nos debe quedar. Entonces, les pedimos a todos los que nos escuchan, es que no entremos en la segunda parte del que discute sin argumentos y que es que no hay que unirse y que no puede ser un general ni un coronel, sino que tiene no sé qué, y otro dice no, pero que tiene que ser la policía, no, que tiene que ser, no, eso es ser necio, porque el problema es otra cosa, la solución es otra cosa. Y tercero, la guerra es como la política, pero con sangre, decía Mao Zedong, y le agregaba que la política es como la guerra, pero sin sangre. Nos parece que si entendemos esos tres puntos de vista, podemos avanzar y entender y hacerle entender al electorado que si se quiere hacer un cambio en la política, lo único que se le puede ofrecer en este momento, en el buen sentido de la palabra, a un electorado con un trabajo serio y consistente de política es, como decía Churchill, y lo parafraseamos, sangre, sudor y lágrimas. No de muertos, sangre de muertos, sino sangre, como decía Friedrich Nietzsche, escribe con sangre y comprenderás que la sangre es espíritu. Ponle dinamismo a eso. Eso es lo que tenemos que ofrecerle al pueblo colombiano. Vitalidad, deseo de salir adelante, trabajo en equipo y que todos los que quieren vivir acomodados, pues que se integren o que se hagan a un lado. Pero no es estar siempre en el debate, criticando al que hace y que fue que no se hizo de esta manera y que no sé qué, sino haciendo, construyendo entre todos un proyecto y pensando en el proyecto, no en la persona. Por eso insistimos, el candidato tiene que salir al final. Y un ejemplo reciente nos lo dio el señor Álvaro Uribe Vélez, me disculpan que lo ponga tanto de ejemplo, pero es que él da los ejemplos y hay que seguirle la línea como la bota. Cuando estaba en la precandidatura, había 4 y 5 que querían ser del Centro Democrático y él dejó que todo ese proceso se desarrollara para que se decantara y finalmente fue el señor Duque. No estoy diciendo si es bueno, si es malo, si estuvo bien hecho o no, pero demostró que hay un proceso, que hay un procedimiento, que la selección para armar el equipo que salió a la cancha a jugar contra Brasil, primero jugaron muy bien en sus equipos allá, luego se concentraron, pasaron por el filtro, se quedaron los 22 y en los entrenamientos el técnico dijo cuáles eran los 11 que iban a la cancha. Entonces, hagamos las cosas sencillas, sigámoslos. El reto es grande, señores. Colombia necesita soluciones, pero no soluciones mesiánicas de que aparezca una persona, porque eso no lo arregla una persona, es un equipo. Si llevamos 200 años en el mismo desgaste y una persona no ha podido, es porque eso no funciona. Entonces tiene que ser un equipo, pero un equipo no de que todos crean que van a mandar al tiempo, sino un equipo interdisciplinado, interdisciplinario, que actúe. Entonces, no alargo más, mi coronel Carrascal, porque sé que el tema genera bastante debate y bastantes puntos de opinión, y si les pedimos exposiciones cortas, no conferencias dentro de la conferencia, y puntos de enseñanza y de enriquecimiento para todos. Mi coronel Carrascal, el aula es suya. Coronel, muchas gracias. Felicitaciones, como siempre, magnífico. Y estas frases que nos dejan pantalla realmente nos ponen a pensar, a recapacitar y creo que ojalá que no sea demasiado tarde. Mi coronel, le he pedido a mi coronel Arias, vicepresidente de la Fundación, que modere la palabra el día de hoy y está listo para atender a todo el auditorio. Entonces me parece una oportunidad interesante de escucharlo también
y pues estaremos con la misma metodología. Máximo 2 minutos, ojalá por intervención. Hacemos grupos de 5, mi coronel redondea la idea si hay alguna pregunta o algo y seguimos de grupos de 5 en 5. Mi coronel Arias, bienvenido, muchas gracias por ayudarme en esta titánica labor con mi coronel Villamarín, y la palabra es suya y los controles, como dice mi coronel, suyo los controles, mi coronel. Bueno, buenas noches, un cordial saludo para todos. Este es un tema muy interesante, entonces la idea es que utilicemos estos 2 minutos, muy bien utilizados. Yo voy a apagar mi cámara y cuando se va a presentar a completar el tiempo yo lo enciendo, y pues para que vayan redondeando su idea y así pues controlar un poquito el tiempo. Entonces pues los invito a levantar la mano para ir dándole la palabra de acuerdo al orden que se vaya estableciendo. Entonces aquí no veo manos levantadas, o no sé si no estoy viendo bien el... O alguien que quiera participar. Que rompa el hielo. Luzdelli Espinel, me la habían recomendado para que participara. Entonces tiene la palabra Luzdelli Espinel. Mi sargento, siga por favor. Mi coronel ya no está en sala, pero mi coronel William González está levantando la mano también. Mi coronel Iván González, entonces que siga, porque... Gracias, mi coronel, muy amable. Voy a hacer una pequeña interpretación de los 4 conceptos que me parecieron muy importantes que mencionó mi coronel Villamarín: estructura orgánica, identidad, ideología y estrategia, poniendo como ejemplo el caso que se me hace a mí muy válido de la democracia norteamericana, que no es la ideal, pero es la mejor. Y pues, dentro de tanto mal, lo mejor es lo menos peor es lo mejor. La estructura orgánica en los Estados Unidos es democrática. Su identidad son prácticamente bipartidista, 2 partidos, como lo vimos nosotros durante mucho tiempo. Su ideología es la capitalista y está muy bien identificada. Y su estrategia es la de ser potencia mundial. Eso es su ideal y su pensamiento y su fin y su objetivo. Muy bien, pero otra idea y muy local, y volviendo al ejemplo del doctor Uribe, la lealtad con el electorado. Creo que se nos ha pasado por alto, se ha olvidado mucho un detalle, o de pronto fue más conocido en Antioquia que en el resto del país cuando él era gobernador. Y muchos simpatizantes le pidieron que dejara el cargo de gobernador, que se retirara, para no poder cumplir el tiempo necesario de no actividad gubernamental para ser candidato presidencial. Y él nos sorprendió a todos, diciendo, no, ¿cómo así? Imposible, eso no se puede hacer. Y yo, pero ¿cómo que no? Si es legal. No, es que yo no lo puedo hacer por lealtad al electorado. El electorado antioqueño me eligió de gobernador y yo le tengo que ser fiel hasta el final. Así me ofrezcan el cielo. Y así lo hizo, y esa fue una de las razones por las cuales Pastrana fue presidente. Pero él dijo, pero si después ustedes lo consideran y todavía tienen la misma idea, pues bueno, yo les presto el favor, y así fue. Después de Pastrana, fue elegido. Entonces, la lealtad. Entonces, cuando hay lealtad, la gente confía, está segura, sabe qué es lo que se está haciendo, que no es oportunista, no de ocasión. Muy bien. Y además, sí, todo esto requiere un análisis de la matriz DOFA que llamamos fortalezas versus debilidades y oportunidades versus amenazas. En eso debemos ser muy hábiles y muy claros. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias por su intervención, mi coronel González. Ha levantado la mano Carlos Rodríguez y luego mi coronel Jesús Vivas. Entonces siga por favor Carlos Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me copia, mi coronel? Sí, señor, se le escucha fuerte y claro.
Bueno, muchas gracias. Primero felicito a mi colega Villamarín por la excelente presentación, muy limpia, muy clara. Esperemos que le haya llegado a la gente. En el tema de política, parte del desconocimiento nuestro radica en lo siguiente. Nosotros, a pesar de querer aportarle algo a mi coronel en el tema de las fortalezas, y es que una de las fortalezas de la reserva es la favorabilidad en el sentimiento y en el corazón de los colombianos. Es una gran fortaleza nuestra que tenemos que aprovecharla. Por lo menos 6 o 7 colombianos entre 10 han demostrado que nos quieren y estar soportados en encuestas. Ese es un valor intangible que tenemos que tener en cuenta como una fortaleza, pero como una debilidad el desconocer ese término. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que más del 50% de la población en Colombia es abstencionista y es allá donde tenemos que apuntarle aprovechando los afectos que nos tienen con un excelente plan de gobierno como lo describía mi coronel Villamarín. Hay unos factores básicos dentro de la política que es tener la idea política que en cabeza de el ID creo que se puede plantear una estructura de programa nacional para la reserva. Estaríamos en buenas manos para la reserva si el ID se encarga de ese programa. Hay un tema que es el de financiamiento, el músculo económico, que es tal vez una de las grandes debilidades si tenemos en cuenta el poder corruptor de la política. Y como se dice en el bajo mundo, se prevé que para las elecciones presidenciales uno de los candidatos de izquierda puede estar ofreciendo hasta 5 millones de pesos por voto. En una circunstancia social como la que estamos pasando por el COVID, yo creo que hay que considerar de qué manera la reserva va a romper ese poder corruptor de la plata que va a ofrecer la izquierda. Y el otro tema es el trabajo social. El trabajo que nosotros hemos hecho en filas y bajo uniformes es de estar en todo el país brindando seguridad y a través de lo que antes se llamaba como operaciones psicológicas, llegar con un trabajo social a las comunidades. Eso se hace con uniformes, pero la reserva como tal no se ha distinguido por hacer un trabajo social. Es muy importante que la gente, hacernos conocer en los barrios, en las comunidades, en las veredas, que es donde está el voto y donde tenemos que apuntarle. Muy bien por la presentación, mi coronel. Muchas gracias. Muy amable, señor. Muchas gracias, Carlos. Por favor, tome la palabra mi coronel Jesús Vivas y se alista Isaac Betancourt. Muchas gracias para todos. Un saludo muy cordial para el señor coronel Villamarín y para todos los participantes. Realmente, pues, todo lo que se trató el día de hoy es un resumen muy claro de del ejercicio que se debe hacer. Y aquí, pues, en la fundación, yo estuve en las primeras, una de las primeras charlas del año anterior, cuando me dieron la oportunidad de contarles mi experiencia. Ahí hablamos de todos estos temas y de llevarlos a la práctica. Entonces, yo pienso que ya es el momento de pasar de la retórica a la acción. ¿Qué es lo primero? Interpretando la exposición, pues comprar la camiseta. Ahí le da el número de la cuenta y demás. Hay que comprar la camiseta para demostrar que queremos la selección. En segundo lugar, empezar a jugar para encontrar los mejores jugadores. ¿Cómo? Yo les decía en un resumen que se hizo de la política que pues, nos enseñó el gran colombiano, que es el hombre que más sabe de política en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, que para las reservas es muy fácil, porque pues a uno lo colocan a hacer política y no sabe, pero le repito lo que nunca le enseñan los políticos a uno. En cada casa, un comando, ese soy yo. Y lo primero que tengo que hacer es, obviamente, cumpliendo todo lo que dijo el coronel, con conocimiento, teniendo una causa, teniendo un objetivo, todas las demás cualidades que dijo en la conferencia. Entonces, lo primero que hago es cojo un listado.
y me anoto yo a la cabeza de la lista y anoto mi familia, mis vecinos y demás. Y organizo en mi edificio, en mi barrio o en mi vereda un listado. Posteriormente, con varios listados, organizo un comité. El comité del barrio, el comité del pueblo, el comité, bueno, de la localidad. Y luego organizo muchos comités y se organiza el directorio. Y ya esos directorios pues, son directorio departamental, municipal, distrital y demás. Para poder tener las personas que se requieren y organizar el movimiento. Si eso no se hace, nos quedamos en la retórica y se cumplirán desafortunadamente las palabras de la causa del fracaso de todas las guerras, demasiado tarde. Cuando ya lo hagamos, es tarde. Entonces mi recomendación sí es esa, que ya iniciemos a elaborar los listados, a conformar los comités. Un comité puede ser de 10, de 20, de 50, lo que quiera, y eso se le va llevando a la dirección del movimiento, y ya la dirección del movimiento entonces empieza a seleccionar. Este hombre fue capaz de conformar un comité, este otro fue capaz de conformar 10 comités. Entonces ahí se seleccionan y ahí usted determina, o la Dirección Nacional determina quién es el James Rodríguez del movimiento. El otro aspecto lo tocó mi antecesor con respecto a la credibilidad de las fuerzas militares por parte del pueblo colombiano, y es que el pueblo colombiano confía en las fuerzas militares. El Ejército Nacional es la entidad más querida de todos los colombianos. Entonces, no le coman cuento a nadie que les diga que se quiten el grado, que no diga que son militares. No, 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 no. Eso no es lo mismo, salir a hacer política diciendo yo soy Jesús Vivas, a salir diciendo yo soy el coronel Jesús Vivas. No es lo mismo decir, soy el candidato al consejo de Fusagasugá, fulano de tal, a decir, soy el sargento primero tal, candidato al consejo. Entonces, esas cosas es una fortaleza muy grande. Y nosotros tenemos en estos días una noticia muy buena, que es la que generó el teniente Cubillos en Calamar, Guaviare, y fue la situación de que no se dejó sobornar por la mafia, que le ofrecieron inicialmente 30 millones, luego 80 millones, y de todas maneras los capturó, les decomisó la coca y los metió a la cárcel, por lo menos los puso a disposición de la fiscalía. Por esa razón, eso debería estar ya, mejor dicho, todos deberíamos estarlo difundiendo, pero no, dieron la noticia, salió, y desde ahí no más. Ese debería ser, mejor dicho, en este momento una carta de presentación para todos ante la sociedad, ante la comunidad, de cómo actúa el militar que es honesto y no se deja sobornar. Porque nosotros tenemos que apuntarle al voto de opinión. Nosotros no tenemos por qué ir a competir muchas gracias con esas mafias ni con esas cantidades de maquinarias. Nuestra única maquinaria es el patriotismo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Vivas. Por favor, son 3 minutos. Recuerde, cuando ya encienda yo la cámara, me vean, por favor, van redondeando la idea para darle la oportunidad a todos. No quiero pasar antes sin dar el saludo al jefe de comando Carlos Rodríguez, que participó. Me excusa que no lo reconocí, jefe de comando de la Fuerza Aérea. Muchas gracias por su participación y nos engalana con su participación aquí en esta conferencia, jefe de comando Carlos Rodríguez. Por favor, siga mi coronel Isaac Betancourt, ¿es tan amable? Muchas gracias. Bueno, hoy, como todas las noches, maravillosa la conferencia de mi coronel Villamarín, pero la de hoy genera realmente emociones y sentimientos lógicamente encontrados. Cuando describe la realidad es sentimiento de desánimo, porque la realidad es
es bien difícil con tantos egoísmos y tantos grupos y tantas cosas descoordinadas que se presentan y que ya acercándose el debate electoral arremeten más, pero ve uno el desorden y la descoordinación, que eso no va a llevar a nada, eso desanima. Pero a su vez la conferencia indica también el camino que hay que seguir, y entonces creo que los que estamos aquí debemos asumir un compromiso de buscar hinchas, porque realmente sí, el trabajo lo hace la selección, pero los hinchas son los que dan el ánimo, y en este caso, si usa un proyecto político, los hinchas hay que traducirlos en votantes. Entonces, aquí ya, sin pensar mucho en las organizaciones que ya hay, pensar en zonas nuevas, cada uno buscar a sus amigos, como le decía muy claramente mi coronel Vivas, amigos, familiares, compañeros de trabajo en las reservas, y empezar a hablar desde este proyecto, empezar a concientizarlos, a reclutarlos, por decir algo, al movimiento, venderles la idea y empezar a formar grupos para cuando se necesiten las firmas y todo lo que, y se necesiten los votos, ya contar con ellos, pero cada uno empezar a formar su equipo. Hoy en día las redes facilitan mucho. Yo pues frecuentemente estoy recibiendo contactos de personas que trabajamos tiempo atrás, y por ahí lo ven a uno en cualquier red y le escriben y quieren tener contacto. Entonces, muy bueno uno devolverles ese gesto con un propósito, con una propuesta, con una idea de un movimiento que realmente, como está aquí infundido de patriotismo y de verdadera deseo de sacar el país adelante, entonces es bueno poder uno ponerse esa camiseta y vender las camisetas a todo el que vea en su diario transcurrir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más desea participar? No veo manos levantadas. Entonces le voy a dar la palabra a mi coronel Villamarín para que haga este primer corte de participaciones con su intervención. Siga, mi coronel Villamarín, por favor. Muchas gracias, mi coronel Arias. Entonces, respecto a lo que han dicho, muy puntual, muy concreto, muy cierto lo que dicen todos ustedes los que han participado, las precisiones de mi coronel González, de mi jefe, se me escapa el nombre ahora, bueno, disculpe, mi jefe, Rodríguez, Carlos Rodríguez, mi jefe Carlos Rodríguez, el coronel Vivas, lo que nos han dicho es muy cierto y tenemos que trabajar es en ese sentido. Cambiar esa mentalidad de que hay que unir y que otros se unan, y como dice mi coronel Isaac Betancourt, difundir, promover y alcanzar el objetivo a donde debe llegar. Esta es la tarea que hace la Fundación, precisamente de formar pensamiento y de multiplicar ideas. Y en este campo de la estructuración de un partido político es mucho lo que hay por hacer y lo que falta por hacer. Lo que falta por hacer es demasiado, no se hace de la noche a la mañana, y no solamente de la construcción del partido, sino es pensar que cuando se llegue allá se van a hacer cosas buenas para no caer en errores ni en ser desleales con el electorado. Invitados todos, en paréntesis que hago, a que busquen en internet, en YouTube, los videos que hay sobre Winston Churchill. Son maravillosos todos. La vida de Churchill es impresionante. El compromiso que ese hombre tenía con su país es único, y la forma como lideró en medio de tantas dificultades es la que debería mirar cada persona que dice ser líder de la reserva, para ver si realmente está tan comprometida con eso, si realmente está en eso o está en una idea personal. Pero la vida de Churchill es en ese sentido magnífica. Decirles que la Fundación todos los días a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche, efectúa este ejercicio de lunes a sábado, que mañana tendremos un seminario muy interesante, que es el de la reforma a la justicia penal militar, analizada por el señor Brigadier General Arturo Camelo Piñeros, Brigadier General del Ejército, en uso de buen retiro, experto en justicia penal militar, uno de los hombres más estudiosos que hemos conocido en la institución.
conocedor como el que más de toda la justicia penal militar, además fue director de la institución en ese campo, y él tiene una visión crítica y analítica frente a lo que es este último decreto que sacó el gobierno nacional. Entonces, para no entrar en especulaciones de quienes no sabemos del tema, pues hemos invitado a quien sabe. Entonces, todos invitados mañana a que asistamos y traigamos muchos invitados. Ojalá pudiéramos traer a todos los jueces penales militares del país, de alguna manera buscarlos por medio de nuestros contactos de las 4 fuerzas, que vengan y escuchen los auditores de guerra, para que esta sala tenga la altura que es, y también cuando ellos hablen, pues todos los que estemos ahí, que somos en la mayoría legos en la materia, vamos a aprender y vamos a tener argumentos para defender políticamente la institución, porque esa es la otra, que en la reserva se habla de que perdimos el fuero militar, que no sé qué más cosas, pero no tenemos los argumentos para un debate serio. Escuchando a estas personas, además de unos abogados que nos va a traer mañana el doctor Osmar Martínez, que es voluntario de nuestra fundación, que es un grupo de abogados muy importante, seguramente intervienen, y cada exposición de ellos será no solo magistral como es obviamente, sino muy enriquecedora. Así de que invitados mañana a esa actividad. Siga, mi coronel Arias. Gracias. Antes de continuar dando las palabras, la palabra a cada uno de los participantes, por favor, encender sus videos para pues tener el recuerdo, la